Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de nuestra región, Mauro Grimaldos Valenzuela. En este día, además, Día Internacional del Trabajo. Mauro, bienvenido a Iquique Televisión. Hola, ¿cómo está? Gracias por la invitación y a participar del programa. ¿Cuál es el estado del arte, se dice ahora, cierto, del tema del trabajo, si pudiera resumirlo un poquito a nivel nacional y también a nivel regional? Pues nosotros creemos que respecto a trabajo, derecho de trabajo, todavía estamos tan al debe el Estado chileno. Vemos que no, si bien es cierto hay una intención en algún momento de generar avances, que en algún momento también se ven truncados por sectores bastante conservadores y que no quieren que los trabajadores avancen en este país. Así que desde esa mirada yo creo que nos queda mucho por hacer todavía, nos queda mucho por avanzar. ¿Se avanzó en el gobierno anterior, en el gobierno de la presidenta Bachelet, o poco? Poco, en algunas cosas, más que nada en relación a lo que son los procesos de negociación colectiva. Pero también ya nos encontramos situaciones como lo que ocurre con la en Chile, donde la empresa dice simplemente pretende imponer sus términos, los trabajadores continúan con su huelga y sin embargo vemos el resultado que es el día de ayer, en el cual los trabajadores tienen que retomar el proceso de negociación, o sea, acogerse al proyecto que ya tenían. Entonces, en el respecto, o sea, cuando se quiere avanzar en las leyes, digamos, siempre hay algún subterfugio para volver a focar cero. Efectivamente, eso es lo que pasa, que se generan, se habla de avance, pero finalmente cuando ya llega el momento de llevar esos avances a la realidad, a la discusión con los trabajadores, finalmente igual retrocedimos y hoy día tenemos un ejemplo. Y con este gobierno, ¿cómo ven ustedes? Porque este gobierno no es precisamente, teóricamente, digamos, ¿cierto?, una leo a la CUT. No tenemos claridad con cuáles son los intereses que hoy día se van a resguardar por este gobierno. Entendemos que no es prioridad para el gobierno los trabajadores, entendemos que su sector es otro, su sector es el empresariado. Entonces esa mirada, grandes expectativas respecto a grandes cambios o grandes mejoras para los trabajadores no tenemos. Se habla incluso de regular, ¿cierto?, el sector del mercado del trabajo, sobre todo el tema de la gente que trabaja por cuenta propia, la gente que quiere trabajar un par de horas, un par de días, dejar, entre comillas, más libertad, digamos, al empresario para que los pueda tener, digamos, y de alguna manera ¿cierto?, no se protege, digamos, a los trabajadores. Justamente eso es un sentir y un anhelo de mucho tiempo, sino hablando de la flexibilidad laboral y flexibilizar las condiciones y precarizar el trabajo. Entonces es un tema que se viene arrastrando hace mucho tiempo y esperamos que no tome cuerpo esta propuesta, que sea rechazada y que obviamente se vele por el derecho de los trabajadores, que es lo que, y obviamente esto queda muy en manos de la gente que está representando al Congreso. A propósito de aliados, digamos, ¿qué aliados tienen ustedes ahora como Central Unitaria de Trabajadores? Porque ya el gobierno anterior, digamos, está bastante desmembrado, todos los partidos que lo apoyaron, y la única fuerza que podría a lo mejor alinearse un poco con las demandas de ustedes es probablemente la gente que en el Frente Amplio, en fin, que también pertenece a distintos grupos. No es fácil desde el punto de vista de ustedes, digamos, obtener apoyo político. ¿Cómo ven esa situación? Se ve bastante compleja, ¿o no? En estricto rigor, yo creo que el principal aliado de la central y de las organizaciones de los trabajadores son los mismos trabajadores. Los entes políticos son quienes se tienen que poner atrás de los trabajadores para llevar adelante las propuestas que los mismos trabajadores hagan. Entonces esa mirada creemos que hoy día nuestro desafío es hacer entender a nuestra gente, a los trabajadores, a quienes todos los días lo avancen en sus puestos de trabajo, que tenemos que reunirnos, tenemos que concientizar y tenemos que ver cómo avanzamos en las propuestas que nosotros mismos como trabajadores podamos impulsar. Así que de esa mirada, y como se ha quedado demostrado en la clase política, efectivamente aliados son bastante pocos desde el punto de vista de la conciencia, porque vemos hoy día en cierto modo cómo se privilegian intereses más mezquinos, intereses más de lucro o de capital, que se habla mucho en el Congreso y con estas noticias que hemos visto de corrupción y todo lo que ha pasado en el último tiempo. Entonces esa mirada, lo que uno apunta como central, como dirigencia sindical, es que los trabajadores despierten de una vez por todas, que entiendan que la única forma de cambiar las cosas es estando todos juntos y aunar criterios para poder avanzar. Precisamente, ¿cierto?, el acto de hoy tenía como lema en todo el país: Chile necesita al pueblo unido, digamos. Justamente. ¿Y cómo se logra esto? Porque la verdad de las cosas, cierto, es que no es un misterio para nadie que la gente que está sindicalizada en el país, un porcentaje muy menor de los trabajadores, y por más, digamos, que la propia central o incluso otras organizaciones, cierto, de trabajadores han tratado de incorporar mayor cantidad
a que se sindicalicen, en fin, la gente es bastante reacia, quedó un poco este tema, ¿cierto?, desde la dictadura, de cada uno, digamos, ¿cierto?, se arregla, y como se dice en buen chileno, con sus propias uñas, y no sindicalizar, digamos, y de hecho hay todavía muchas empresas grandes incluso que no tienen sindicatos, digamos, y la gente, bueno, dice, no, porque si hago un sindicato, el jefe no le va a gustar, y de repente a lo mejor a fin de año me van a despedir, entonces mejor me quedo tranquilo, y bueno, ahí sigamos así, digamos. Se ha avanzado reposo, o sea, ¿cuántos años han pasado desde que terminó la dictadura? No, claro, pero en estricto rigor hoy día se ven pequeñas señales, bueno, son grandes señales, pero sí hay pequeñas señales de que está avanzando el sindicalismo. Hoy día estamos hablando de superar un 20% de trabajadores sindicalizados. Ya. Antiguamente era un 10, un 11%, menos de un 10, 15%, y hoy día sí. ya estamos alcanzando un poco más de un 20%. Pero entonces, llegar al 50, al 60, claro, o sea, estamos pero lejos. En estricto rigor, de tener lo que teníamos antes del golpe, hay una gran diferencia, o sea, nos queda mucho por hacer, más aún cuando los gobiernos de turnos que han estado, poco han hecho por generar la conciencia dentro de los mismos estudiantes, dentro de los mismos trabajadores, y con esto me refiero a la educación civil, qué civilidad se le está entregando a las personas, una cuando son estudiantes en los colegios y después en la universidad y posteriormente también, o sea, hay un bastante abandono por parte de la misma autoridad en educar a la misma población, a los mismos trabajadores, a los mismos estudiantes. ¿Y qué pasa desde el punto de vista de ustedes, ya digamos como más como una autocrítica también, en el sentido de que cuando los trabajadores ven que hay algunos dirigentes que terminan, ¿cierto?, militando en un partido político o definitivamente generando, ¿cierto?, un cupo en alguna instancia de poder, le hace consejo, consejero o incluso diputado? También la gente siente que de alguna manera es utilizada, digamos, para una plataforma política, y por lo tanto también son reacios a incorporarse a sindicatos y a participar, digamos, de gremios. Pero hay una situación que va de la mano con lo que acabo de plantear respecto al tema de conciencia y nivel de educación respecto a sus derechos, en este caso los trabajadores y la gente, y más aún cuando participan de los procesos o participan de los sindicatos. El dirigente sindical se debe a su base, y la base son los trabajadores, por cuanto aquel dirigente que toma una decisión que va alejada de la base o que no toma en consideración lo que sus trabajadores están planteando, simplemente los trabajadores tienen las herramientas para poder sacarlo. Porque esas son herramientas que están en los mismos estatutos de los sindicatos. Entonces ese es un tema que los mismos trabajadores, básicamente ellos van dando los lineamientos de cómo ellos quieren su sindicato y cómo quieren que vaya avanzando su dirigente sindical. Y si el dirigente sindical obviamente tiene una propuesta de poder avanzar o poder asumir un escaño político o representar en otra instancia, obviamente sus trabajadores también, o sus representados en específico, deben dar la aprobación o no. Y obviamente si el dirigente privilegia un escaño, una vitrina más política, tendrá que conversarlo con su base, porque ahí también los trabajadores deben entender que ahí ellos son quienes tienen la última palabra dentro de una organización sindical, porque ellos son los que dan los lineamientos, ellos son los que dan el apoyo, y ellos son los que dan la fuerza con la unidad que ellos pueden tener. Entonces esa mirada es donde falta también que los trabajadores entiendan que dentro de un sindicato quien manda es la base, es la asamblea. Y eso es lo que hay que tenerlo claro. Oye, ¿y qué pasa también con el tema de las, entre comillas, que gano, entre comillas, que gano con estar sindicalizado? Si de repente, ¿cierto?, el empleador, cuando hay una negociación colectiva, dice, bueno, los mismos derechos, ¿cierto?, que tiene la gente que está sindicalizada, yo se los hago extensivos a aquellos que no están sindicalizados. Por lo tanto la gente dice, bueno, entre estar en el sindicato y no estar, al final si hay algún bono, alguna cosita, igual me va a tocar, digamos. No sé si eso se arregló, se reguló, digamos, con la última legislación, o sigue ocurriendo. No, eso efectivamente fue regulado. En estricto rigor hoy día el empleador ya pierde esa facultad que tenía de arbitrariamente decidir a quién le hace extensivo o no los beneficios obtenidos por una organización sindical. Hoy día el sindicato es, en estricto rigor, es quien decide a quién se le entregan el beneficio, y obviamente la postura que están abordando la gran mayoría de los sindicatos es que si el trabajador se sindicaliza, de inmediato recibe los beneficios obtenidos. Eso es lo que apuntaron las reformas y los cambios respecto al proceso de negociación. Entonces, de esa mirada es que hoy día vemos una buena herramienta para los sindicatos al momento de negociar, hay un incentivo, que ellos digamos, deciden para que la gente justamente puedan participar. Así es. Ahora el tema de la mujer, ¿cierto? Ustedes realizaron un congreso, primer congreso de mujeres de la CUT hace un tiempo atrás, y también es un tremendo tema, no solo en nuestro país, digamos, a nivel mundial también lo hemos visto, el tema de la igualdad salarial, en fin. ¿Cómo se enfrentan ustedes o cómo piensan que va a evolucionar esto? Porque es una cosa que parece de perogrullo, que debiera ser ya por ley, ¿cierto? Hay un país, creo, recién que lo acaba, ¿cierto?, de dictaminar a nivel mundial, y el resto todavía no pasa nada. ¿Qué pasó en ese congreso? ¿Cuál fue la postura de las mujeres? En estricto rigor, usted mismo me ha dado la respuesta. Acá lo que falta es evolucionar, porque acá efectivamente hay ciertas miradas poco retrógradas respecto a la mujer.
Entonces, en estricto rigor, lo que se busca hoy día con estos congresos o con estas instancias o espacios de diálogo y de búsqueda de generar conciencia respecto a la igualdad de género, en específico de la oportunidad y las desigualdades que se generan en los puestos de trabajo. Hoy día la central está en esta impronta de poder generar mayor conciencia respecto a la igualdad entre un hombre y una mujer y más aún en el punto de vista del trabajo, que ahí hay bastante desigualdad. Nos queda nada más un par de minutos. ¿Qué le dirías tú a los trabajadores que nos están viendo en este minuto por la televisión y que no están sindicalizados, que algunos incluso que no quieren nada con la CUT, en fin? ¿Cómo los seduces, digamos, para que se incorporen al mundo de la sindicalización, a tener una organización que los pueda apoyar, que los pueda defender, digamos, ante algún problema que les surge en su trabajo? Bueno, como el lema lo dice, Chile necesita el pueblo unido. Específicamente el llamado a los trabajadores a no creer todo lo que sale en la tele. Al empresariado, a los poderes les interesa que todos estemos separados, porque es un ejercicio súper fácil. Pesca un palo de fósforo, lo puedes quebrar. Pesca 100, no lo puedes quebrar. Entonces hoy día necesitamos tener esa fuerza, necesitamos tener la fuerza que nos da la unidad. Así que el llamado es a sindicalizarse, a luchar por sus derechos y a contar con esta Central Unitaria de Trabajadores. ¿Ustedes tienen alguna facilidad, digamos, en términos de asesoría legal, por ejemplo, si hay algún grupo que necesite o quiera hacer un sindicato y no tenga mucha idea, no tengan dinero para contratar un abogado, en fin, ustedes los asesoran, los ayudan, digamos, a formar sindicatos? Así es, la central ya por tiempo viene haciendo ese trabajo de quien necesite organizarse y establecer una organización sindical. Nosotros estamos disponibles, tenemos la herramienta para hacerlo y están a disposición de los trabajadores. Bueno, Mauro, queremos agradecerte que nos haya acompañado en esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad, en este día 1 de mayo, con Mauro Grimaldos Valenzuela, presidente de la CUT regional.